Vale, pues vamos a empezar con la lectura y el comentario del trabajo Repolitizar la naturaleza. Bien, comenzamos con la introducción. Decimos que un dato curioso, ¿no? De que en la base de datos de Dialnet pues se puede observar cómo ha aumentado considerablemente la cantidad de artículos de investigación que obtenemos al introducir el término naturaleza. De hecho, solo en el periodo de 2010 a 2019 se ha producido más de lo registrado en la plataforma desde el siglo XIX. Solo desde 2020 hasta 2024 aparecen publicados la mitad de la totalidad referidas hasta 2010, revelando que a finales de nuestra década actual se superará con creces la década anterior. Asimismo, Google Scholar también muestra un aumento exponencial en la publicación de investigaciones a partir de 2020 hasta la actualidad. De hecho, solo en ese año, 2020, aparece 1 millón de trabajos que incluyen el término Nature, mientras que solo medio millón desde 1990 hasta 2020. Como puede verse, la naturaleza se ha vuelto una cuestión de interés general, copando tanto los discursos académicos como nuestra realidad más cotidiana. Desde un ciclo de conferencias hasta las conversaciones en el mercado o ascensor, se habla de la naturaleza y sus problemas, de los incendios, terremotos, la subida de la temperatura, etc. Sin embargo, si atendemos en detalle a este concepto, veremos que es más oscuro de lo que nos parece en un primer vistazo. La naturaleza no es un concepto unívoco, sino más bien análogo, es decir, se dice de muchas maneras y tiene diversos significados, por lo que exige, en primer lugar, ser aclarada. Raymond Williams establece en palabras clave, vocabulario de la cultura y la sociedad, para la voz naturaleza un significado múltiple, asumiendo que es uno de los términos más complejos del lenguaje humano. ¿Qué es, pues, a qué nos referimos cuando hablamos de naturaleza? ¿Aquello que sea tiene un interés puramente teórico o también cabe en discursos políticos? En este trabajo realizaremos el análisis y reflexión principalmente sobre dos libros: Contra la naturaleza, de Lorraine Dunston, y Manifiesto ecológico político, de Bruno Latour y Nicolas Schulz, poniéndolos en contexto tanto en sus influencias como en su repercusión en la investigación contemporánea. Para ello nos apoyaremos en otras lecturas, autoras y autores de relevancia como Donna Haraway o Eric Swingedow, tratando de mostrar las correlaciones entre las visiones tradicionales de la naturaleza y sus implicaciones políticas. Nuestro objetivo a la hora de enfrentar esta cuestión es tratar de recopilar y reflejar las principales tendencias que consideran a la naturaleza como algo intrincado con lo cultural, esto es, como una producción humana. Resultará de vital importancia en nuestra actualidad dirigir nuestra mirada hacia una desnaturalización del concepto de naturaleza, postulado que, como se verá más adelante, no solo atañe a la ecología social, sino a otros movimientos sociales de emancipación. Concebir la realidad como una radicalmente política, construida por sus miembros, y estudiar las raíces del poder que la estructura, es nuestra tarea para así lograr ampliar los límites opresivos que se derivan de las visiones naturalizantes. Aquí se abogará por realizar una repolitización de la naturaleza, es decir, asumir que la naturaleza es una producción elaborada desde discursos con objetivos e intereses de poder. Así, una vez desvelado el carácter de ese concepto, se propondrá realizar una representación alternativa de la naturaleza que permita una nueva forma de habitar el mundo. Pasamos pues al primer punto del trabajo, el análisis del primer libro, Contra la naturaleza, de Lorraine Dunston. Este capítulo lo hemos dividido en varios momentos: el momento de falocia naturalista, contexto de Dunston, los tres sentidos de la naturaleza y finalmente conclusiones sobre Dunston. Más adelante haremos una transición y luego pasaremos al punto sobre el segundo libro, sobre Manifiesto ecológico político, ¿no? Vale, empezamos. La obra Contra la naturaleza, de Lorraine Dunston, resulta una herramienta fundamental para arrojar algo de luz sobre el asunto que nos ocupa, puesto que logra categorizar y discernir diferentes sentidos del término naturaleza. Ahora bien, dichos sentidos, que desgranaremos más abajo, han tenido un uso particular a través de la historia. Este uso es el de fuente de legitimación de las normas humanas, por lo que su utilización
marcará las líneas de investigación científicas y las organizaciones de diferentes comunidades humanas. La intención de Duston es mostrar cómo los sentidos de la palabra naturaleza han guiado necesariamente a postularla como criterio para la moral y la política. Y es que a la naturaleza se le apela como ese lugar independiente de la intervención humana que nos mostrará el camino a seguir en nuestras sociedades. Sin embargo, desde David Hume sabemos que este camino de la naturaleza a la cultura puede llevarnos a caer en una falacia naturalista, término posteriormente acuñado por George Edward Moore en Principia Ética en 1983. El filósofo escocés nos mostró en el libro 3 de su Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1739, las diferencias lógicas entre las proposiciones normativas, aquellas que usan el término deber ser, y las proposiciones fácticas, aquellas que refieren al ser de las cosas. De este modo, al regirse ambas por principios lógicos distintos, resultaría falaz que deriváramos unas de las otras, más en concreto, las proposiciones normativas de las proposiciones fácticas. Hume encuentra en los diversos discursos sobre moralidad de su época un cambio de argumentación que, aunque es prácticamente imperceptible, resulta fundamental. Dice Hume: de repente me veo sorprendido al hallar que, en lugar de los enlaces usuales de las proposiciones es y no es, encuentro que ninguna proposición se haya enlazada más que con debe o no debe. De este modo, la falacia naturalista consistirá en deducir aquello que debe ser, es decir, órdenes morales o políticos, de hechos dados, órdenes naturales. Más adelante, en la obra, Hume continúa analizando esta cuestión para concluir que tampoco tendríamos un criterio preciso para determinar qué son esos órdenes naturales a los que se apela, puesto que todas nuestras inferencias sobre aquello que sea lo natural están basadas en una observación influida por la propia limitación y posición situada del observador. Por lo que, ¿qué es la naturaleza, no? ¿Es algo que tiene una existencia independiente de nuestra observación? ¿O por el contrario, es una construcción a posteriori de la razón humana para legitimar sus propios discursos? Este es el lugar en el que se encuadra Duston, 3 siglos después, en un discurso típicamente moderno, trayéndolo a nuestra actualidad. Lejos de dialogar con historiadores de la ciencia actuales como Ha-Seok Chang o sociólogos como Trevor Pinch, cita, Duston prefiere dialogar con los filósofos insignia de la modernidad: Locke, Bacon, Descartes, Hume y Kant. Esta es una autora con preocupaciones y argumentaciones semejantes a los de sus contemporáneos, pero que se expresa en un dialecto propio de la filosofía moderna. Bien, vamos a pasar un poco a analizar el contexto de Duston. Decimos, como historiadora de la ciencia y directora del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, Duston ha investigado principalmente sobre cuestiones como la objetividad, la posibilidad de la epistemología, los órdenes naturales o la fundamentación de las normas. Duston habita aquella delgada línea entre filósofos analíticos y continentales, esto es, bebe de las antiguas tradiciones europeas, pero haciendo uso de un estilo argumentativo anglosajón. En 2019 escribió Contra la naturaleza, para estudiar las raíces de los diversos intentos históricos que trataron de derivar los órdenes culturales de los órdenes naturales. No obstante, su obra no será otro intento de acabar con la falacia naturalista, sino más bien demostrar cómo la tendencia persiste, a pesar de haberse mostrado que la falacia existe. Cita, Duston mantiene una postura ecuánime y se abstiene de censurar o defender dicha inclinación de la razón humana. Como buena historiadora insiste en que este fenómeno se ha presentado con bastante frecuencia en contextos culturales disímiles. Nuestra tarea aquí consiste, pues, en aplicar la lógica de la falacia naturalista a la ecología política, para mostrar en la segunda parte de ese trabajo cómo ciertas tendencias actuales siguen cayendo en este argumento al invocar a una supuesta naturaleza que debe guiar nuestros actos morales y políticos. En su obra Objetividad, escrita junto a Peter Galison, historiador de la ciencia en la Universidad de Harvard, Duston asume que el concepto de objetividad obtiene su estatus científico a mediados del siglo XIX, a través de lo que denominan objetividad mecánica, es decir, la forma de entender la naturaleza como una máquina automática. Los ideales intelectuales de la modernidad acabaron por cristalizarse en una comprensión de la ciencia mecanicista de la que todavía quedan restos hoy en día.
Lo que Daston y Galison nos cuentan, y nos resulta clave para este punto, es cómo la objetividad apareció en el discurso cuando la propia comunidad científica comenzó a reflexionar más seriamente sobre la influencia del observador en la medición. De esta forma, la objetividad sería aquel conocimiento independiente del observador, aquel que logra poner a un lado las cuestiones y creencias subjetivas de quien mide. Sin embargo, cabe que surjan dudas y cuestiones acerca de si es posible realmente salirse de la interpretación del observador y conocer objetivamente. Trayendo a Foucault a la luz, Daston y Galison afirman que la objetividad se halla inscrita dentro de discursos políticos y sociológicos, así como de tendencias epistemológicas, por lo que no habría algo así como una objetividad tal como la describe Thomas Nagel, como una visión desde ningún lugar. Por ello, no es posible separar del todo el plano supuestamente objetivo, natural, prediscursivo, del plano moral, subjetivo o discursivo. Más bien, afirman, deberíamos ver al primero como causa del segundo. En esta línea, la objetividad estaría, pues, atravesada por sentimientos, elecciones y prácticas moralmente saturadas. Algo que reflexiona Daston al comienzo de Contra la naturaleza, cuando, partiendo de una cita de Kant, se pregunta si la razón es objetiva, es decir, si es la misma independientemente de la especie que la use, o si por el contrario está determinada por sus determinaciones sociales y biológicas. Para Kant, la razón es objetiva, esto es, la que dispone el ser humano sería similar a la razón que poseerían los demás seres racionales, incluso los ángeles o los marcianos en el caso de que tuvieran. Reproduciendo una lógica ilustrada, Kant postula que el ejercicio de la razón nos permitiría acceder a una suerte de objetividad, de conocimiento universal. Sin embargo, la lectura de Daston propondrá una antropología alternativa, al afirmar que, muy importante, cita, el tipo de especie que somos influye en la razón, no pudiendo de esta forma hablar de una razón pura, sino ligada a unas ciertas condiciones biológicas y culturas concretas. Kant demuestra cómo el proyecto ilustrado estaría dando por sentado una suerte de razón natural, proveniente de un orden natural del que se derivarán los comportamientos racionales y, por tanto, los órdenes culturales, a saber, la moral y la política. Sumando esta concepción de la razón a la de la objetividad antes expuesta, Daston resalta que la idea de la pureza, el dato o el mero hecho, es una obsesión tanto científica, filosófica como artística, ya que a partir de la naturaleza se construyen las teorías, leyes y representaciones artísticas. Por tanto, cabe preguntarse, como ella misma hace, ¿por qué los seres humanos, en muchas culturas y épocas diferentes, consideran de forma generalizada y persistente que la naturaleza es una fuente de normas para la conducta humana? La clave de esta pregunta estriba, a mi juicio, no tanto en la relación causal del orden natural sobre el orden cultural, sino en la presunción de un orden natural objetivo. La pregunta podría reformularse de este modo: ¿por qué los seres humanos consideran tener acceso objetivo a una naturaleza ajena a su interpretación? La condición de posibilidad para que se dé la falacia naturalista es asumir la existencia de un orden natural más allá de lo humano, una naturaleza que existe en sí y por sí misma. Cita: lejos estamos de las ensoñaciones modernas de una teoría unificada o un robusto conjunto de principios consistentes para todos los fenómenos físicos y sociales. Si se lograra mostrar que no hay tal orden natural, entonces la objetividad se desmoronaría y todo se comprendería como orden político. Sin embargo, no nos adelantemos, ya que, como se ha dicho más arriba, Daston tiene como objetivo mostrar por qué se sigue asumiendo la existencia de la naturaleza como fundamento y qué situaciones morales y políticas provoca. Una de las situaciones que genera tomar la naturaleza como patrón de comportamiento se hace visible con respecto a los derechos sociales. En efecto, a lo largo de la historia se han otorgado o eliminado derechos en base a la naturaleza de los individuos. Por ejemplo,
El racismo, tanto institucional como tácito, es un claro reflejo de una cosmovisión social que parte de una supuesta naturaleza concreta de ciertos individuos racializados. Por otro lado, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 refiere a los derechos que poseen los individuos por naturaleza, como una suerte de renovación del jus gentium medieval. Daston refiere a cómo, cita, reaccionarios y revolucionarios, religiosos y seglares han empleado por igual la autoridad de la naturaleza. A pesar de este aparente uso contradictorio de la naturaleza, se sigue comprendiendo que ella es sustento de verdad, belleza y bien. Curiosamente, las tres ideas morales que ocupan la cúspide en la jerarquía de la metafísica platónica. Por tanto, sin deducir demasiado, podemos afirmar que este uso de la naturaleza tiene un carácter marcadamente metafísico, al ser garante de valores universales y absolutos, esto es, separados de la interpretación humana, en el terreno del puro ser. A partir de estos meros datos, los humanos los tomarían como una base neutra desde la que operar, modificando, transformando, destruyendo o mejorando dicha naturaleza objetiva. Esta es la visión tradicional que se ha mantenido sobre los conceptos de naturaleza y cultura desde la antigüedad hasta el surgimiento de tendencias postmodernas filosóficas que cuestionan la dicotomía jerarquizada que de esta concepción se desprende. La cuestión acerca de la existencia o no de una naturaleza objetiva que trae a colación Daston es recibida actualmente en ámbitos de investigación muy diversos, desde la ecología política y el tratamiento histórico del cambio climático, la ecología de la emoción, que tratan la interrelación de actores humanos y no humanos en la construcción de grupos sociales, la pandemia del COVID-19 y hasta el feminismo queer. De hecho, el discurso derivado de contra la naturaleza rebosa actualidad, tratando acerca de la pandemia del COVID-19. Cita, la crisis del COVID-19 puede inspirarnos a revisar los principios éticos establecidos derivados de un supuesto orden de la naturaleza y a considerar un cambio intelectual arraigado en conceptos de relaciones ecológicas, sus equilibrios y desequilibrios y el parentesco entre lo humano y lo no humano. La referencia a nuestra autora en dichos campos es gracias a sus nociones de objetividad y de naturaleza, ya que permiten ampliar ciertos esquemas cerrados tradicionales. Por ejemplo, con respecto al feminismo queer, podemos encontrar argumentos que tratan la crítica a la naturaleza. En la obra del filósofo Paul B. Preciado, por ejemplo. Este ha asumido posturas críticas con la idea de naturaleza para llevar a cabo su desnaturalización queer. En su manifiesto contrasexual afirma Preciado, la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. Preciado es heredero de filósofas como Monique Wittig, Judith Butler o Donna Haraway, las cuales también sostienen, como Daston, esta reconfiguración de la naturaleza. Haraway, en su obra Mujeres, simios y cyborgs, deja de considerar a la naturaleza como fuente metafísica de legitimidad normativa y pasa a comprenderla como una producción humana. El profundo pensamiento de Haraway nos lleva por caminos inusitados, al basarse en la investigación de sistemas biológicos y grupos animales como los simios. Las ciencias biosociales son herramientas que reproducen la representación hegemónica del mundo, puesto que ofrecen ideologías legitimadoras y, cuando se usan sobre la naturaleza y animales, realmente reproducen nuestros espejos sexistas y antropocéntricos. Al trasladar nuestros sesgos a la naturaleza, estamos produciéndola a nuestra imagen y semejanza, lográndose ocultar los mecanismos que la producen, para que así pueda llegar a admitirse que tanto los animales como la naturaleza son así. Volviendo a la senda que habíamos abierto acerca de las diversas formas que tiene de afectar social y políticamente la falacia naturalista, decimos entonces que presupone la existencia de un orden natural donde reside la moral y por tanto que fundamenta el deber ser. Se trata de una transferencia de valores culturales a la naturaleza para que ésta pueda servir de autoridad y así fundamentar la propia cultura. Daston se sirve de autores como Friedrich Engels, quien descubre esta falacia en el darwinismo social, al afirmar que la supervivencia, en el darwinismo social, queda resguardada a quien más recursos sociales tenga para hacerlo, como ocurre en la evolución. El darwinismo social dice realizar una mera descripción de la realidad,
como, oye, mira, así son las cosas. No es que me guste más o me guste menos, yo meramente lo estoy escribiendo. El que sobrevive es el que más recursos tiene. Pero en verdad, en esa supuesta descripción está produciendo lo que dice únicamente describir. Que se diga que así es no es resultado de una observación neutra de la vida social, sino una producción del discurso sobre cuáles son los modos de vida que sobrevivirán y por tanto sobre cuáles deben permanecer. Daston descubre esta forma de proceder en la política medieval, donde se justificaba la jerarquía por un supuesto orden natural de facto existente. Cita de Daston. Los gobernantes medievales defendían la subordinación de la gran masa de la población a la aristocracia y el clero sobre la base de que era algo tan natural como que las manos y los pies sirvieran a la cabeza y al corazón del cuerpo político. Por otro lado, Donna Haraway observa el uso de la falacia naturalista para la legitimación de órdenes de dominación como el racismo, el sexismo o el especismo, puesto que son ideas culturales basadas en la fisiología, dándose una cita unión entre lo político y lo fisiológico, que sustenta la idea de la dominación como un hecho natural. Es decir, legitimar los órdenes morales o culturales en base a supuestos órdenes naturales es el sustento de la dominación y del control social. Las interpretaciones de dominación humana por sexo, raza, nacionalidad, etc., tienden a legitimarse naturalmente, como por ejemplo ocurrió con los estudios funcionalistas del primatólogo Clarence Ray Carpenter con los macacos rhesus en 1938, para justificar la organización patriarcal. Con estas investigaciones se demuestra el uso estratégico que tiene el concepto de naturaleza como tecnología de legitimidad para una representación hegemónica, al igual que ha ocurrido con la naturalidad de la disposición de las mujeres a los cuidados o los negros al trabajo. Haraway encuentra que la forma de derivar del orden natural una suerte de normatividad para un orden político hunde sus raíces en los análisis sobre tendencias naturales de los animales llevados a cabo en Estados Unidos entre 1920 y 1940, en los que los animales se, cita, utilizaban para construir y probar sistemas modelo, tanto para la fisiología como para la política de los humanos. Los animales han sido reducidos a meros objetos, de los cuales se extraen recursos, tanto alimenticios, de vestimenta, como intelectuales o científicos. Cita, las sociedades animales han sido ampliamente empleadas en la racionalización y la naturalización de los órdenes opresivos de dominación en el cuerpo político humano. Estudios biológicos como el de Packer y Lambert corroboran las visiones de Haraway y Daston, en el que se analizan que, cita, los conceptos de desarrollo reproductivo normal están respaldados por el heterosexismo, el capacitismo y el supremacismo blanco, aunque sea de forma implícita. Necesariamente, esa normalidad presupone una naturaleza o forma de ser que determinaría lo que es anormal o antinatural, es decir, un orden de dominación. Vale, seguimos en el mismo capítulo, pasamos a los 3 sentidos de la naturaleza. Hay 3 formas en concreto de comprender la naturaleza que han influido fundamentalmente tanto en discursos científicos como en la opinión popular que le sirven a Daston como guía durante la obra: la naturaleza específica, las naturalezas locales y la naturaleza como ley universal. Estas describen cómo los diversos órdenes naturales se han utilizado para definir y oponerse a una forma distintiva de lo antinatural. En primer lugar, el sentido más originario es el de naturaleza específica, que refiere a aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no la otra. La naturaleza de esto es ser un rectángulo, la naturaleza de esto es ser un cuaderno que sirve para escribir. Es decir, la naturaleza es aquello, en el sentido específico, aquello que hace que esa cosa sea esa cosa y no otra. La naturaleza de una silla, la naturaleza de una mesa. Hemos encontrado esta reflexión a lo largo de la historia de la filosofía en diversos autores y corrientes, y ha sido el objeto de preocupación de la ontología desde los presocráticos. La naturaleza específica de un concepto cualquiera es incluyente y excluyente al mismo tiempo. Esto es, determina un dentro, quiénes son de esa naturaleza, y un fuera, quién no. Es decir, la naturaleza específica de las sillas presupone
que a ciertos individuos serán naturalmente sillas y otros serán no sillas. Incluyen y excluyen. La taxonomía es el intento de categorización de las diversas naturalezas específicas de todos los objetos y se plantea con el objetivo de organizar lo diverso en torno a conceptos. Para Duston, difícilmente podemos concebir un mundo en el que cada objeto individual sea un individuo irreductible, tan singular como para ser inconmensurable con alguna otra cosa. Un mundo compuesto únicamente de nombres propios. A pesar de que las naturalezas específicas parezcan ser útiles e incluso necesarias para comprender el mundo, pues es decir, la naturaleza específica de silla nos ayuda a entender que la silla 1 y la silla 2 son sillas. Se debe asumir que las categorías sobre las que se agrupan a los entes, la silla, son categorías humanas y por tanto no expresión de una naturaleza específica, sino de patrones percibidos por ciertos humanos que más tarde acaban por trasladarse al mundo. Desde Aristóteles se postuló que cuando el orden de una naturaleza específica se ve perturbado, esto es, cuando se desajusta su mecanismo de reproducción, es decir, cuando una silla pues ya no permite que se siga reproduciendo en ella la naturaleza específica de silla, cuando se rompen las patas, cuando se rompe por completo, entonces aparecen lo que él llama monstruos o desviaciones de dicha naturaleza específica. Una naturaleza rota es un monstruo, es una desviación de su naturaleza. En el capítulo 5, Duston relacionará las desviaciones de cada tipo de naturaleza con una pasión o sentimiento percibido ante ellas. Así, la percepción de un monstruo, es decir, de esa desviación de la naturaleza específica, genera el sentimiento de horror ante la expresión desviada de la naturaleza específica de un objeto determinado. Ahora bien, atención a esta reflexión. Para que algo se considere monstruoso, necesita de un criterio o categoría sobre la cual resulte ser un desvío, ser un monstruo. Es decir, necesita que una norma previa haya sido puesta para poder ser para poder ser anormal, para poder ser el monstruo algo anormal. Sin embargo, Duston no llega a ser del todo concluyente con la crítica a la falacia naturalista que comenzó esbozando, y no llega a asumir que dichas normas han podido ser resultado de una producción humana, y admite la existencia de esencias objetivas prediscursivas de las cosas. Los intentos de desnaturalizar las naturalezas específicas son actualmente ejecutados por autoras y autores como Donna Haraway, Judith Butler o Paul Preciado, entre otros. En segundo lugar, encontramos el sentido de las naturalezas locales. Estas hacen referencia al uso del concepto de naturaleza en referencia a la, cita, combinación característica de fauna, flora, clima y geología que confiere al paisaje su fisonomía reconocible. A partir del siglo XVII y XVIII se comienza a entender la naturaleza desde la historia natural y la teología natural, muy unidas a partir de la idea de naturaleza como creación, esto es, como una totalidad armónica cuyos elementos entrelazados guardaban entre sí un delicado equilibrio. El término que se usó para denominar a esta combinación fue el de ecología, que tiene su raíz en el término griego oikos, hogar gestionado por la división del trabajo en el que existe una armonía entre sus elementos. Esta autogestión natural que se le presupone a las naturalezas locales es una representación de la naturaleza como un autos, como un sí mismo, conformando así el sujeto de la ecología política. Si, como decíamos, los monstruos eran la perturbación de las naturalezas específicas, los desequilibrios lo son del desajuste del orden establecido en el autos de las naturalezas locales. Es decir, si de pronto se rompe la armonía que existe en un parque natural, se estaría produciendo un desequilibrio de las naturalezas locales que presuntamente funcionan adecuadamente por esta unión que existía tradicionalmente con la teología natural, esta idea de la naturaleza como algo creado en una supuesta armonía originaria.
Esta idea es la que se defiende cuando se dice que la actividad humana es responsable de los desastres de la naturaleza, la cual va asociada con la narrativa de la venganza de la naturaleza como un mecanismo de respuesta ante la alteración de su armonía autorregulada. Los desequilibrios que producen las acciones inmorales de los humanos en los ecosistemas armónicos traen catástrofes vengativas de la naturaleza. Pero para que la humanidad la maltrate, debe primeramente concebirse como existente en y por sí misma, como algo con un orden prediscursivo, independiente de los códigos e interpretaciones humanos, de nuevo, como un orden natural. En la segunda parte de nuestro trabajo trataremos de mostrar un posible compromiso con las naturalezas locales sin tener por qué apelar a una naturaleza única y autorregulada. Bien, en tercer y último lugar, Daston encuentra que la naturaleza ha sido utilizada para referir a unas supuestas leyes universales que rigen el universo. Este es el tercer sentido que se le ha dado al concepto de naturaleza. Hemos dicho como naturaleza específica, naturaleza local y ahora como leyes universales. Su desviación, como estamos todo el rato mirando la desviación de esa naturaleza, digamos, esas leyes universales, sería concebido como un milagro, en tanto que en determinismo de un telos preestablecido. Esto es, el no cumplimiento de dichas leyes universales. Esta idea es desarrollada en Wonders and the Order of Nature, libro que Daston escribe junto a Catherine Park, en donde afirman que durante la modernidad el conocimiento del orden de la naturaleza implicaba un posicionamiento social privilegiado, ya que lograr distinguir entre milagros de lo que no eran milagros constituía un motivo de pertenecer a la élite. Solo cuando los milagros perdían su misterio, entonces se volvían vulgares y se convertían en conocimiento de dominio público. Encontramos de nuevo la referencia a un orden natural independiente de la interpretación humana como aquellas leyes que vertebran la estructura de lo real. Bien, vamos a pasar al siguiente punto sobre las conclusiones sobre Daston. La lectura y análisis de Contra la naturaleza nos lleva a la pregunta sobre si deberíamos considerar a Daston una constructivista como Haraway o Preciado o una historiadora de la ciencia, puesto que no se aclara del todo si la naturaleza es una producción cultural o si queda algún lugar puramente natural, sin intervención humana. En muchos momentos de su texto, Daston parece asumir las posturas que está exponiendo, quizá debido a un uso del lenguaje más retórico que literal, que haga suyo dichas reflexiones. Encontramos interpretaciones, Wald 2022, que no comprenden a Daston como una constructivista o relativista, puesto que en su texto aparecen referencias a los órdenes naturales, y no queda del todo claro si ella misma acaba por aceptar su existencia o únicamente habla de ellos como la tradición lo ha hecho. Por ejemplo, cuando afirma, cita, que sin un trasfondo de orden ninguna norma puede arraigar, ¿está únicamente describiendo la forma de funcionar de la tradición epistemológica moderna que necesita fundamentar la certeza sobre bases objetivas? ¿O por otro lado está confirmando que la forma idónea de establecer normas es basarse en órdenes naturales existentes? La respuesta que demos a estas preguntas situará a Daston en un lugar o en otro, o bien como una constructivista que relata la forma de proceder moderna para proponer una superación, o bien como alguien que sí que acepta algún grado de orden natural en el que se fundamentan las normas y los sentimientos antinaturales. Por otro lado, Daston suscribe la afirmación de Ian Hacking en Representar e Intervenir, donde expone que, cita, los seres humanos son esencialmente representadores, no homo faber, sino homo depictor. Por tanto, si las culturas humanas son productoras de representaciones, la representación es necesariamente una interpretación, una traducción lingüístico-artística de lo supuestamente dado, no habiendo un acceso directo a la naturaleza. Siguiendo con esta lectura constructivista de Daston, encontramos la siguiente afirmación al final del libro. Dice, si por algún milagro nos fueran revelados los noúmenos, las cosas en sí mismas, solo podríamos comprenderlos como fenómenos, como apariencias. Por tanto, la naturaleza en sí, el orden como tal, no existe independientemente de su percepción, haciendo que el propio orden sea una idea surgida únicamente dentro de los límites y experiencias humanas.
revelando que todo orden es un orden humano y no natural. Las diversas culturas humanas producen representaciones y apariencias haciéndolas pasar como realidades naturales para que tengan más valor. Sin embargo, son eso, meras apariencias. Desde Kant sabemos que todo fenómeno es necesariamente para nosotros. Por tanto, todos los órdenes morales que se basan en órdenes naturales también se basan en órdenes para nosotros, es decir, humanos. Para que quede claro, si los órdenes naturales son también culturales, entonces cuando el humano cree basarse en un orden natural, realmente lo hace de otro cultural. El humano se inspira en lo que él mismo interpreta, haciéndolo pasar como verdades naturales. Bien, terminamos pues el análisis del libro de Daston para hacer una breve transición hacia el análisis del segundo libro. Vale, vamos a la transición. Bueno, una vez analizada la obra y el contexto en el que aparece Lorraine Daston en las investigaciones científicas y filosóficas contemporáneas, cabe que reflexionemos sobre su posible relación con la ecología social. De lo postulado más arriba, podemos concluir que cuando se ha dado por sentada la existencia de una naturaleza pura, ha sido utilizada para legitimar órdenes culturales principalmente de dominación. Por tanto, toda apelación a la naturaleza como algo que existe en y por sí misma, que es única y trascendente a la observación o conocimiento humano, tiene un fondo estratégico para lograr naturalizar una forma de organización humana. De esta forma, la noción misma de norma, que surge de la idea de deber, requiere de la existencia previamente asentada de un orden con suficiente legitimidad para que la norma tenga fundamento. Tradicionalmente, nos dice Daston, la cultura occidental ha dotado a la naturaleza de esa legitimidad para construir órdenes de los que deducir normas humanas. En este momento nos podemos preguntar, si la naturaleza es un concepto estratégico que tradicionalmente ha sido secuestrado por intereses humanos para dotar de legitimidad a sus normas, entonces, ¿de qué naturaleza hablamos en el discurso ecológico-social? ¿A qué naturaleza nos referimos cuando decimos que los humanos la estamos destruyendo? ¿Se puede tener una posición ecologista responsable asumiendo la noción de Daston de la naturaleza? Bien, en una primera respuesta podríamos decir que debemos asumir el carácter múltiple de la naturaleza como establece la propia Daston y tratar de encuadrar la naturaleza de la ecología social en uno de los tres tipos de conceptos de naturaleza establecidos arriba. Según se explicó, era la naturaleza en tanto naturaleza local la que tenía por objeto la ecología. En este sentido, las naturalezas locales podrían observarse en uno de los siguientes dos sentidos, puro o construido. Según el primero, se asumiría un orden natural puro de la que cada naturaleza local sería expresión, una forma de ser de la fauna, la flora y el clima independiente a la intervención humana. Mientras que el segundo sentido tendría en cuenta que las naturalezas locales, a pesar de apelar a sistemas animales, vegetales o climáticos, están ya intervenidos por la observación e interpretación humana, tanto en su taxonomía, su funcionamiento o su corrupción. La forma más coherente de comprender las naturalezas locales, según el discurso que hemos mantenido en la parte superior, es la forma construida, pues evitaría caer en la falacia naturalista y superaría una visión metafísica que postula un mundo objetivo. Dado que el objetivo es algo siempre situado, como dice Haraway, ello implica que las naturalezas locales son construidas por y desde culturas humanas concretas en momentos históricos determinados. Así pues, en primer lugar, deberemos asumir que las naturalezas locales con las que buscamos ser o no responsables están ya mediadas, observadas y estructuradas por los humanos, por lo que no habría formas correctas, naturales u objetivas de funcionar de las naturalezas locales. Como decíamos,
Las naturalezas locales existen como representaciones culturales. Esto es como el resultado, y aquí esto es muy importante, como el resultado de la aplicación, de aplicar tecnologías de producción sobre lo que supuestamente comprendemos como naturaleza. Por ejemplo, pájaros, árboles, clima, temperatura, agua, etc. Estas tecnologías de producción serían todos aquellos mecanismos capaces de crear representaciones. Por ejemplo, termómetros, climogramas, taxonomías animales, cuadros, piezas musicales, documentales de National Geographic, etc. Las representaciones necesitan tecnologías potentes que provengan de áreas con cierta legitimidad social, como la ciencia, la investigación, la universidad o el arte, para que sirvan como soporte de una producción del mundo. Las naturalezas locales se nos presentan siempre a través de estas tecnologías, mediadas por ellas, con lo que cabría suponer que dichas naturalezas locales son en realidad producciones suyas. Así habríamos alcanzado una crítica constructivista a las ciencias naturales, ya que éstas no estarían describiendo objetivamente la naturaleza previamente existente, sino que con la conceptualización y los discursos elaborados mediante sus tecnologías, la estarían produciendo dentro de unos marcos concretos. Cabe ahora señalar que hay una tecnología de producción de representaciones que hemos estado tratando durante toda la primera parte del trabajo, a saber, la naturaleza misma como concepto unívoco. En efecto, la naturaleza también actúa como una tecnología de producción de representaciones, haciendo que éstas sean vistas como naturales, objetivas, ya ahí existentes, prediscursivas, etc. Esta es la denuncia que hacen las filósofas del feminismo queer como Judith Butler o Paul Preciado, puesto que atacan la realidad del sexo como aquel supuesto dato corporal natural, objetivo, que se encuentra ahí, independientemente de nuestra observación, cuando también el sexo se haya situado en un contexto cultural muy determinado. Así pues, el sexo habría sido producido gracias a diversas tecnologías dadas a través de la historia, como la ecografía, la mera observación, la asignación y también la naturaleza misma. Llegamos a este punto en el que nos encontramos con una dualidad llamativa, donde la naturaleza es representación y tecnología al mismo tiempo. Representación producida mediante diversas tecnologías y a la vez tecnología que produce representaciones determinadas. Voy a intentar explicar esto así brevemente. La naturaleza es representación porque, digamos que los cuadros o las obras culturales, digamos que se crean una idea de la naturaleza de una forma concreta, como por ejemplo algo asombroso, como algo terrible, como algo, digamos, descontrolado, por ejemplo, la primavera de Vivaldi, el invierno de Vivaldi, por ejemplo, cuadros o cuadros de paisajes, o documentales de National Geographic como algo súper sorprendente. Por tanto, la naturaleza es una representación producida mediante tecnologías de producción, ¿vale? Pero al mismo tiempo la naturaleza, además de ser representación, es también tecnología que produce realidad. Por ejemplo, con el tema del sexo, la naturaleza se postula como una tecnología que produce realidades naturales. ¿Por qué? Porque el sexo está ahí por naturaleza, porque la madre naturaleza, porque la genética, porque la reproducción pone ahí de suyo naturalmente el sexo. Lo pone ahí, ¿no? Está ahí la naturaleza. Está ahí el sexo, mejor dicho, por naturaleza. Por tanto, la naturaleza tiene esos dos sentidos, como creadora y como creada. ¿Ok? La propuesta que hacemos aquí para permitirnos transitar al análisis del siguiente libro es dejar de comprender la naturaleza como tecnología, como productora de otras cosas, y elaborar una representación, es decir, sí que asumir que es una representación alternativa y subversiva de dicha naturaleza. Es decir, hay que dejar de usar la naturaleza como herramienta de construcción de realidad y asumir que la naturaleza es algo construido, pero construirla de una forma diferente. Esa es la idea. Vale, el texto Manifiesto Ecológico-Político de Bruno Latour y Nicolas Schulz nos ayuda a postular esta nueva representación de la naturaleza diferente a la hegemónica, mientras que el artículo La naturaleza no existe de Eric Swingedow nos impela a dejar de usar la naturaleza como tecnología de producción, de asumir el carácter político de la misma. Ideas como yo, sociedad o naturaleza han sido sustancializadas, esto es, concebidas
como existentes más allá del lenguaje y por tanto alejadas, supuestamente, de los discursos de poder. No obstante, estas concepciones son herederas del idealismo platónico o el cartesianismo, viéndose contestadas por la defensa de autores como Bruno Latour y Daston de asumir una multiplicidad de yoes y una multiplicidad de naturalezas. ¿Cómo entonces defender un discurso ecologista responsable si existen multiplicidad de naturalezas, que son además representaciones? ¿Necesita la ecología social del término de naturaleza para ser efectiva? Los autores y autoras analizados responderán a la necesidad de crear una nueva representación múltiple y política de la clásica naturaleza, evitando los discursos metafísicos y apocalípticos. En la siguiente parte se analizarán ambos textos en sus respectivos contextos para conocer su lugar en el discurso de investigación contemporáneo. Además, se elaborará una conclusión en la que se mostrará la relevancia de los temas aquí tratados para los retos que las sociedades del siglo XXI se ven enfrentadas. Bien, pasamos pues al análisis del segundo libro, Manifiesto Ecológico Político. A continuación se comentarán las cuestiones centrales del libro Manifiesto Ecológico Político, escrito por Bruno Latour y Nicolas Schulz en 2022. Sin embargo, antes debemos situar el pensamiento de ambos autores en torno a su concepto de naturaleza. Bien, en Políticas de la Naturaleza, escrito en 2014, Bruno Latour explica la razón por la que la mayoría de las sociedades occidentales han sustancializado y naturalizado la naturaleza. Y es que han observado en este concepto una oportunidad para legitimar sus órdenes morales y políticos. Al contrario, las sociedades orientales no han tendido a exteriorizar la naturaleza con respecto a la cultura humana y la incluyen como parte de sus propios discursos humanos. Por otro lado, la ontología que Latour presenta en varias obras como Nunca fuimos modernos o Reensamblar lo social, expone que las cosas son entramados, ensamblajes, esto es, objetos a medio camino entre la naturaleza y la cultura. Son al mismo tiempo ambas cosas y ninguna a la vez. Estos entramados que pueblan la Tierra son ecológicamente significativos, en tanto que impactan sobre ella, y políticamente performativos, en tanto que participan de la representación producida políticamente. Esta idea queda plasmada en su teoría del actor red, ANT, que considera la interrelación entre lo humano y lo no humano a la hora de configurar la realidad social. Es decir, es prácticamente imposible entender qué es lo que mantiene unida a la sociedad sin reintroducir en su tejido las entidades producidas por la naturaleza y los artefactos diseñados por los ingenieros y los artesanos, es decir, los objetos no humanos. Así pues, Latour propondrá descartar la naturaleza, lo cual significa borrar la naturaleza pura, prediscursiva, independiente de nuestra interpretación. En sus palabras, no estamos defendiendo la naturaleza, somos la naturaleza que se defiende. Dejar de concebir la naturaleza y hablar de la, cita, heterogeneidad infinita de los procedimientos de ensamblado, desensamblado, reensamblado de las redes rizomáticas a través de las cuales las cosas, los cuerpos, las naturalezas y las culturas son codificables y por las cuales encontramos a nuestra disposición cuasi objetos relativamente estables. Una definición precisísima de lo que es la naturaleza. Una heterogeneidad infinita de procedimientos de ensamblado, desensamblado, reensamblado de las redes rizomáticas a través de las cuales las cosas, los cuerpos, las naturalezas y las culturas son codificables y por las cuales encontramos a nuestra disposición cuasi objetos relativamente estables. Los cuasi objetos de los que habla Latour son algo similar a lo que Donna Haraway denomina cyborg, tanto en Manifiesto Cyborg como más adelante en Seguir con el problema. El mundo, la Tierra, el cosmos, es la cristalización de ensamblajes relacionalmente constituidos, que poseen una duración y extensión espacial altamente variable. Y es por ello esencial repolitizar la naturaleza, esto es, darle el carácter construido que de hecho posee, y deshacernos de la naturaleza pura o prediscursiva. El sociólogo danés Nicolas Schulz se vio muy influido por la obra Down to Earth de Bruno Latour, en la que expone la idea de la creación de un nuevo régimen climático, protagonizado por nuevas clases geosociales.
Schulz utiliza el concepto de antropoceno, popularizado por el premio Nobel Paul Crutzen en el año 2000, para criticar las posiciones conservadoras y liberales que aún postulan la existencia de una naturaleza pura situada más allá del ámbito social, para, al igual que Latour, postular una naturaleza unida a las especies. Este concepto es discutido en la actualidad por la comunidad científica y ha sido trabajado en España por Manuel Arias Maldonado, recogiendo la influencia del manifiesto de Latour y Schulz. Vamos a poner el concepto de antropoceno. Debido a las implicaciones geosociales que supone el antropoceno en nuestra realidad, los órdenes sociales modernos se enfrentan a crisis en la legitimación tradicional, debido a la pérdida de esa naturaleza pura que tradicionalmente sirvió como fundamento de lo real. En efecto, si la estructura geológica de las naturalezas locales está tan influida por el impacto humano que ya no se pueden separar ambas realidades, entonces los órdenes basados en fundamentos naturales caerán por su propio peso. Las investigaciones de Schulz destacan actualmente en trabajos que pretenden comprender la libertad en el antropoceno, así como sus reflexiones acerca de la pandemia del COVID-19, como aparecen reflejados en Ryan 2022. Mientras que Contra la naturaleza de Daston es un ensayo filosófico al uso, este es un panfleto dirigido principalmente a los miembros de los partidos ecologistas y sus electores presentes y futuros. Como autores proponen una larga lista de temas sobre los que reflexionar colectivamente para profundizar en la acción ecológica. Su objetivo es saber si puede construirse o no un movimiento político que ponga en el centro el ecologismo y no sea un tema meramente accesorio. Por lo primero que se debe saber, por lo que primero se debe saber es de dónde viene la representación de la naturaleza que heredamos en la actualidad de la tradición, la cual es definida, atención, esta es la representación de la naturaleza que heredamos de la tradición actualmente, como fuente de recursos para la reproducción de la especie humana. Esta es como entendemos la naturaleza. Esta representación se comenzó a desarrollar durante los siglos XVIII y XIX y tiene su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de tener esta representación colectiva sobre la naturaleza hace que las sociedades estructuren su nivel de vida, su producción y reproducción en torno a la comprensión de que animales, materiales surgidos de la tierra, agua o clima son recursos que consumir para seguir reproduciendo dicho modelo de representación. Latour y Schulz debaten tanto con el liberalismo como con el marxismo clásico esta cuestión acerca de su representación de la naturaleza como fuente de recursos, ya que para Marx todas las sociedades occidentales, desde el surgimiento del capitalismo, basan su producción en la elaboración de las condiciones materiales que permitan la supervivencia y reproducción de la especie humana. Comida, ropa, agua, vivienda. Es decir, realmente la naturaleza se entiende como la fuente de recursos de la que extraemos recursos para poder seguir reproduciendo, vamos a ser concretos, para poder seguir produciendo los medios de producción para que se siga reproduciendo la vida humana, como la comida, la ropa, la vivienda, el agua, etcétera, ¿no? De hecho, aquí lo dice así Latour y Schulz, dicen: la producción de esas condiciones materiales de reproducción era lo que Marx consideraba fundamento de la historia social. Pero ante todo, se trataba de la reproducción de los seres humanos, usando la naturaleza como esa fuente de recursos. Por tanto, sí que concuerda. La naturaleza como fuente de recursos es la representación de la naturaleza hegemónica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de producción se aceleran tanto, que desestabilizaron ciertos sistemas del planeta Tierra y sus climas. Esto es, de determinadas naturalezas locales. Ahora mismo somos herederos de esta gran aceleración, por lo que los sistemas de producción se han convertido realmente en sistemas de destrucción. En dónde aterrizar,
Latour asume esta misma postura afirmando que, cita, el mundo real, el punto de referencia de la política, ha cambiado por completo y debemos tomar nota de estos cambios en los que estamos viviendo. El capitalismo en su fase industrial y más tarde en su fase financiera logró que se alineara el desarrollo de la producción con el sentido de la historia, dando lugar a los problemas ecológicos que sufren actualmente ciertas naturalezas locales. Existe, por tanto, una clara relación entre capitalismo y crisis ecológica. Además, en la historia, digamos, para el capitalismo, tiene su sentido, su destino, el destino de la historia está en, digamos, seguir reproduciendo los modos de producción por los cuales la especie humana se reproduce. Y en cuanto más explotemos la naturaleza, más estaremos cumpliendo nuestro destino. Por tanto, necesariamente esa lógica, esa representación, digamos que ha conllevado ciertas desestabilizaciones en ciertas naturalezas locales, ¿no? Bien, ahora bien, a pesar de la creciente concienciación sobre dicha crisis, sobre esta crisis que aparentemente hay una concienciación global sobre esto, no hay movilización suficiente, ya que ello implicaría atentar contra los principios básicos del desarrollo de la producción, claro, de esta representación. Se ha diagnosticado que el aumento de la producción ha llevado a un callejón sin salida, pero aún no hay herramientas claras para pasar a la acción. Mientras que el siglo XIX fue la era de la cuestión social en la que se terminó de perfilar la representación de la naturaleza como fuente de recursos y se dieron grandes movilizaciones sociales, el siglo XXI es la era de la cuestión geosocial, por lo que se exige una nueva representación de la naturaleza. La inflexión decisiva consiste en lo siguiente: dar la prioridad a la preservación de las condiciones de habitabilidad del planeta y no al desarrollo de la producción. Fundamental, esta es la tesis del libro. Para ello es necesario producir una representación de la naturaleza distinta a la de la fuente de recursos y pasar a una nueva, como lugar de habitabilidad. Así debemos entender la naturaleza, como un lugar de habitabilidad. Un lugar que además está absolutamente entramado con naturaleza, cultura y tecnología. La nueva clase ecológica será la encargada de producir esta nueva representación, reapropiándose de las tecnologías hegemónicas. Recordemos que toda representación se produce mediante tecnologías de producción, ¿verdad? Esos mecanismos, esas herramientas que nos ayudan a crear representaciones. En este caso, las tecnologías hegemónicas pues son, por ejemplo, el lenguaje, la producción cultural, la investigación científica, etc. Lo digo así claramente. Las películas, los libros, los términos, las conferencias tienen que versar sobre que la naturaleza es un lugar de habitabilidad, no como un lugar de fuente de explotación. Al contrario que las clases canónicas marxistas liberales que se basan en una lectura económica de la historia, y por tanto ponen en un segundo orden de importancia las condiciones de habitabilidad respecto a las relaciones de producción, la nueva clase ecológica hace lo inverso. Comprende que debajo de la lucha de clases canónica hay otra lucha de clases, la que se da entre el sistema de producción y las condiciones de habitabilidad. Esa es la lucha de clases real, ¿verdad? La nueva clase ecológica contra la vieja clase capitalista. Esa es la lucha real. La exigencia que impone esta nueva clase ecológica es que antes de producir, primero se deberá atender a si dicha producción cumple o no con las condiciones de habitabilidad de los seres vivos terrestres. Por tanto, es una lucha de la concienciación social previamente a la aplicación de leyes por un Estado. De este modo, la clase ecológica se posiciona contra la globalización ilusoria expuesta por el neoliberalismo y contra el regreso al interior de las fronteras defendida por el neoconservadurismo y socialismo estricto, pues están desconectadas de las cuestiones de habitabilidad del planetario. Para posicionarse en contra de ambas tradiciones, la clase ecológica debe redefinir la naturaleza desde la creatividad colectiva, de conceptos tradicionales como el de territorio, suelo, país, nación, pueblo, apego, tradición, límite, frontera, etc.
Es decir, la nueva clase ecológica tiene que reapropiarse de este tipo de lenguajes, así como de la producción cultural o de la investigación científica, para producir colectivamente nuevos conceptos de territorio, nuevo concepto de país, nuevo concepto de nación, nuevo concepto de pueblo, que no tenga ya, digamos, que ver con la producción y la reproducción de la especie humana, sino como la comprensión de la reproducción de las condiciones de habitabilidad de los seres humanos y no humanos. ¿Bien? Es decir, la nueva resignificación que se debe dar a estos conceptos tiene que poner a la dependencia como el horizonte de libertad y emancipación. Y es que, aunque parezca contradictorio, es la forma para lograr afianzar la representación de la naturaleza como lugar de habitabilidad. Es decir, no hay que liberarse, no hay que emanciparse, sino que hay que comprenderse como dependientes de recursos naturales, especies no humanas. Es decir, un lugar en el que se habita, ¿verdad? La naturaleza ya no es un objeto natural externo a nosotros que sirve de fuente de recursos, sino que son los espacios múltiples, interpretados, entramados, donde habitan las especies vivas. Es el espacio, es el lugar de habitabilidad, ¿no? Bien, el Manifiesto Ecológico Político es un texto que, a pesar de mostrar cierta superficialidad en determinados momentos, está dando lugar a reflexiones en nuestra actualidad, principalmente en los ámbitos de la nueva materialidad y ontología que plantea este nuevo régimen climático. Asimismo, obras como Ecotech utilizan varias de las premisas del manifiesto para imaginar un mundo futuro basado en las tecnologías emergentes desde la ecoeficiencia. También su influencia ha caído en estudios que comprenden cómo, cita, se desdibujan los límites entre la tierra y el hogar, el feminismo y el ambientalismo, la ecología y la tecnología. Su impacto en estudios sobre el antropoceno es sustancial, por lo que se asume que los cambios en las cosmovisiones o representaciones del mundo son necesarias para poder ejercer revoluciones eficaces. La propuesta de Latour y Schultz trata de resignificar las tecnologías de producción de representaciones en un sentido alternativo al hegemónico. Muy importante esta frase, aquí está muy bien dicho. La propuesta de Latour y Schultz trata de resignificar las tecnologías de producción de representaciones en un sentido alternativo al hegemónico. Solo por medio de la representación de la naturaleza como fuente de recursos productivos se imaginó que los humanos fuéramos dueños y señores de la tierra y de los seres vivos. Por ello, la naturaleza no es una víctima que debamos salvar, pues esta interpretación nos situaría de nuevo en la posición de salvadores y por tanto nos colocaría fuera de la naturaleza. La nueva representación de la naturaleza como lugar que habitamos nos comprende dentro de la naturaleza y asume que plantear un fuera de la misma es resultado de la metafísica de la presencia propia de la representación moderna del mundo. La emancipación real consiste en saberse envueltos, cercados, confinados, dependientes dentro de la naturaleza. La matriz de emancipación no es la liberación de las ataduras de la naturaleza, no es la del dominio de la naturaleza. Progresando a través del avance de la producción, sino de construir otra representación que no tenga como horizonte la emancipación mediante la producción, sino más bien mediante la dependencia. La representación de la naturaleza como fuente de recursos está implosionando, pues posiciona a los supuestos capaces desarrollados como incapaces y subdesarrollados. Veamos esto. Esta interpretación se abre a otra, pues revela que se ha desvirtuado los límites de lo que es normal, capaz, desarrollo, hombre, mujer. Las nuevas tecnologías, como los fármacos, microdispositivos o representaciones, han desvirtuado los límites de la representación moderna, puesto que dichas tecnologías han logrado imponerse y por tanto comenzar a producir una interpretación de la naturaleza distinta, múltiple, diversa, etc. La labor que realizan tanto Latour como Schultz en esta obra resulta fundamental para construir un nuevo camino, una nueva clase protagonista y un destino nuevo,
la deconstrucción y reconstrucción política de la naturaleza. Vamos a acabar con el último capítulo sobre repolitizar la naturaleza. Decimos, para ahondar en esta última idea, se finalizará esta segunda parte con el análisis y reflexión sobre el artículo de Eric Swingedow, La naturaleza no existe. En este se exploran los argumentos sobre la naturaleza como producción que tratan Timothy Morton, Slavoj Žižek o Bruno Latour. Los trabajos de investigación de este ingeniero y pensador belga se construyen sobre dos perspectivas, la economía política geográfica y la ecología social, articuladas sobre dos áreas específicas, el ciclo hidrosocial del agua y la ciudad como proceso urbano. La intención de su pensamiento en obras como Liquid Power o Social Power and the Urbanization of Water es realizar una crítica al dualismo naturaleza-cultura, desarrollado en la contemporaneidad desde Freud, Lévi-Strauss hasta Marx. Esta crítica de Swingedow va en la línea de trabajos como Gentrificación urbana y desarrollo desigual de Neil Smith, mediante el concepto que venimos manejando durante este trabajo de producción de naturaleza. La influencia de autores como Bookchin, Raymond Williams o David Harvey convierten a Swingedow en un referente actual sobre el concepto que él mismo denomina ecología política urbana, llevando la deriva teórica de otras investigaciones. Desde esta ecología política urbana, se asume que no se puede excluir las estructuras urbanas del análisis ecológico, sino que se debe comprender que las ciudades son producto del uso de recursos naturales en su reconstrucción y de procesos naturales mediados socialmente. Resulta interesante el concepto de urbanización del capital, que toma de la obra de David Harvey, The Urbanization of Capital, que señala cómo el desarrollo capitalista no puede entenderse sin considerar la dimensión espacial como un elemento central de la acumulación de capital. Por tanto, Swingedow cabe en la tendencia que asume no haber una naturaleza pura, independiente del discurso, sino que esta es más bien el resultado de una producción continuada de lo que debería ser la naturaleza. De hecho, afirma que todo intento de comprender la naturaleza como desvinculada de un proceso cultural y político es ya una producción cultural. Es decir, despolitizar la naturaleza es ya un acto político. Por otro lado, Swingedow da la razón a Latour y Schultz cuando afirma que, a pesar del consenso acerca de que la naturaleza está sumida en un conflicto ecológico por el que peligran la vida humana y no humana, no se está llevando a cabo cambios suficientemente eficaces. Cita, aunque ciertamente no hay acuerdo alguno sobre lo que es o puede ser la naturaleza y cómo relacionarnos con ella, hay un consenso virtualmente irrefutable de la necesidad de ser más ambientalmente sostenible si deseamos evitar el desastre. A este respecto, Timothy Morton propone pensar la ecología sin la naturaleza, desechando este concepto objetivo de naturaleza, justamente porque la propia realidad diversa, móvil, particular y compleja nos revela lo absurdo de englobarlos en una naturaleza única. En este sentido, Swingedow decide centrar su análisis en la cuestión de la sostenibilidad, desde una postura crítica, desvelando que la lógica interna de los discursos de quien usa este concepto no es sino la legitimación del mismo sistema de producción que pretende que todo siga como está. Veámoslo detenidamente. La mayoría de los discursos ecologistas actuales funcionan mediante amenazas universales sobre la supervivencia de la especie humana, en la que invocan continuamente al miedo y al peligro. Recogiendo el análisis de Daston, podemos recordar que la pasión antinatural que corresponde al desequilibrio del orden de las diversas naturalezas locales es el terror. Así, todo el escenario apocalíptico que genera terror se compone de icebergs derretidos, reducción de biodiversidad, calentamiento, sequía, incendios, tsunamis, etc. Estas imágenes se hallan a la vez en relación con las representaciones de las sociedades humanas que emiten CO2 sin control, tirando basura y desechos, deforestando, etc. Todo ello, dice Swingedow, construye imaginarios de una naturaleza desincronizada, desestabilizada, amenazante y fuera de control. La ecología actual se fundamenta entonces en el peligro aplastante, alucinante, en el terror que aparece en lo sublime de una naturaleza en desequilibrio.
Esta perspectiva lleva a Alain Badiou y a Zizek a afirmar que la ecología es el nuevo opio del pueblo, pues nos lleva a articular nuestra vida temiendo un final apocalíptico de la especie y el planeta, pero guardando la esperanza de redimirnos si cumplimos con ciertas conductas. En el fondo de estos discursos se encuentra el concepto de sostenibilidad, el cual es planteado como la solución ante dichas catástrofes. Lo que nos ayudará a analizar Swingedow es cómo realmente estas ecologías ocultan un mensaje conservador, puesto que, cita, escudándose en la retórica de la necesidad de un cambio radical que permita evitar la catástrofe inminente, se defiende la necesidad de adoptar un abanico de medidas técnicas, sociales, gerentes, físicas y de otro tipo, para asegurarse de que todo sigue igual, que nada cambia realmente, que la vida puede continuar como antes. Impone una preocupación por gestionar las cosas de modo que podamos preservar lo que poseemos en la actualidad. Esto es lo que harían instituciones como el IPCC, ya que proponen cambios sutiles para que todo pueda seguir igual. Esto es, para que pueda seguir reproduciéndose el mismo estilo de vida. Estos cambios pretenden legitimar el modelo económico y de producción que creó la representación de la naturaleza como fuente de recursos, a saber, el modo de producción capitalista, lo cual podría ser descrito con esta simple afirmación: si no hacemos algo, el calor terminará por arruinar mi propiedad privada, con lo que resulta más fácil imaginarse el final del mundo que el final del capitalismo. Se proponen medidas en torno a la sostenibilidad como dispositivos innovadores, verdes, emancipadores a primera vista, cuya finalidad es que la civilización, tal y como la conocemos, pueda continuar, pueda sostenerse en el tiempo. Más que existir la insostenibilidad en general, pues ellos presupondrían la existencia de la naturaleza pura, lo que existe son procesos urbanos y ambientales que afectan negativamente a algunos grupos sociales mientras que benefician a otros. Eso es lo que ocurre, no una insostenibilidad. De este modo se debe investigar qué necesidades deben ser sostenidas y cuáles no, dado que los procesos de cambio socioambiental no son nunca ni social ni ecológicamente neutrales. Los movimientos ecologistas que hacen uso de la misma representación sustancial de la naturaleza que usa el capitalismo, es decir, la naturaleza como fuente de recursos, solo crea falsos movimientos emancipadores. Lo repito, los movimientos ecologistas que hacen uso de la misma representación sustancial de la naturaleza que usa el capitalismo solo crean falsos movimientos emancipadores que realmente legitiman y reproducen el mismo modo de vida. De esta forma, lo que pretende ser emancipador se encuentra en el mismo plano que discursos reaccionarios y conservadores, pues ambos pretenden conservar el capitalismo, la forma de vida y de producción. Todas las empresas alaban los principios eco-friendly, mientras estos mantengan la lógica del beneficio, es decir, es lo mismo extraer plusvalía contaminando que sin hacerlo, solo que así parece que se están tomando medidas sin cambiar realmente el núcleo del problema, que es la representación de la naturaleza, el modo de producción. La acumulación del CO2 en la atmósfera, la amenaza del pico del petróleo y las crecientes demandas de energía están situadas entre las preocupaciones de las grandes corporaciones que cambian lo justo y necesario para quizá emitir menos, pero seguir explotando los recursos naturales. Otra de las patas del discurso hegemónico ecologista, basado en el concepto de sostenibilidad, es la de colocar la responsabilidad en el lado de los individuos y no tanto en las empresas. Así se apela a que sea la ciudadanía la que debe aplicar medidas técnicas para salvar al mundo del desastre: pautas de reciclaje, diseño ecourbano, uso de vehículos no contaminantes, reducción de consumo de carne. Por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de la ONU, se establece el objetivo 12 sobre producción y consumo responsable, incluyendo entre sus metas, de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, meta 12.2, o alentar a las empresas, en especial a las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
podemos observar que dichas metas no tienen entre sus fines el cambio radical de la forma de producción y consumo, sino que se proponen medidas superficiales que mantengan la misma lógica capitalista de producción, consumo y beneficio privado, salvo que vestido de políticas verdes. El concepto vacío que acoge estas nuevas tentativas es, como venimos diciendo, el de sostenibilidad, hablándose así de ciudades sostenibles, desarrollo sostenible, planificación sostenible, turismo sostenible, viviendas sostenibles, etc. Esta lista viene a referir a que deben construirse ciudades, planificaciones, desarrollos, viviendas o turismo que puedan sostenerse en el tiempo y que por tanto permitan reproducir la civilización constituida hasta ahora, con sus representaciones de la naturaleza y su forma de producción intacta. La sostenibilidad dice todo y nada a la vez. Es imposible saber a qué se refiere exactamente. Lo que sí sabemos es, como afirma Swingedow, que al ser un significante vacío, se llena de miedos, supersticiones o salvaciones. La sostenibilidad sigue manejando una representación de la naturaleza sustancial y metafísica, pues supone un afuera a salvar, una naturaleza pura y prediscursiva que se debe proteger para poder seguir explotándola. Además, el discurso de la sostenibilidad logra desplazar cualquier carácter político o construido de la naturaleza y pasa a ser gestionada por la dirección técnica de organismos internacionales y empresas en nombre de dicha naturaleza, la humanidad o los seres vivos. Recordemos que despolitizar la naturaleza es ya un acto político, es decir, constituye una representación de la naturaleza que maneja intereses muy concretos para que se reproduzca la civilización hasta ahora construida. De hecho, esta representación natural de la naturaleza es actualmente la hegemónica. Cita: la naturaleza es un todo armónico que se ha desajustado por nuestra acción, por lo que debemos aplicar políticas, tecnologías y gestiones para revertir esta situación, para así seguir reproduciendo la misma representación de la naturaleza. Ahí muy preciso, ¿no? De esta forma parece que no se está salvando el capitalismo, sino a la naturaleza misma, cuando en realidad se están ocultando los mecanismos de poder a través de la naturalización de su discurso. ¿Quién no querría salvar a los seres vivos de la descarnada actividad humana? Por ello, el discurso de la sostenibilidad y de la crisis ambiental supone la despolitización de la naturaleza. Esto es la asunción de que la naturaleza es así, objetivamente, independientemente de nuestra interpretación. Para poder sostenerse este discurso se apela a un supuesto conocimiento científico neutral de alto nivel. Sin embargo, estas meras cuestiones de hecho acaban por convertirse siempre en cuestiones de preocupación política. Por tanto, lo que parece el simple ser de las cosas genera una exigencia, un deber ser sobre las cosas, tal y como Daston nos mostraba en su obra antes analizada acerca de la falacia naturalista. En definitiva, lo que parece despolitizado está en verdad politizado. No obstante, Swingedow no se opone a que la naturaleza se politice como tal. No hemos dicho esto en la transición, sino que este discurso se pretenda hacer pasar como uno objetivo y científico, sin un interés político detrás, así como la defensa de una continuación sostenible de la misma representación de la naturaleza. Se confunden hechos y valores, debido a que lo que se plantea como un mero hecho ya han sido previamente producidos desde unos valores, revelando que lo primero son siempre los valores, las interpretaciones y representaciones del mundo, que más adelante utilizan ciertos hechos vestidos de objetividad para lograr legitimar dichos valores. En palabras del propio Swingedow, los valores normativos científicamente legitimados como el clima idealizado al que deberíamos regresar se universalizan en el discurso de la sostenibilidad. Conclusión. Vamos a concluir el trabajo con este apartado. En el presente trabajo de investigación se ha analizado el funcionamiento de la falacia naturalista en los diversos y diferentes discursos científicos y filosóficos de la mano de Lorraine Daston en su obra Contra la naturaleza. Hemos podido ver cómo, a lo largo de la historia, se ha encontrado una tendencia a fundamentar órdenes culturales, sociales y políticos en base a órdenes naturales, según tres interpretaciones del concepto de naturaleza. No obstante, la conclusión fundamental que hemos extraído con la lectura de Daston es que la misma idea de orden natural, que serviría de fundamento o legitimación de los órdenes culturales, es ya un producto o representación
con aspecto natural usado como justificación de modelos políticos. Por otro lado, se ha analizado también la obra Manifiesto Ecológico Político de Bruno Latour y Nicolas Schulz, donde se plantea la necesidad de crear una nueva clase ecológica consciente que lidere un cambio de representación de la naturaleza a la actual, basada en el paradigma de la producción. El camino que ha tratado de esbozarse durante el trabajo ha sido el de la desnaturalización de cualquier realidad prediscursiva para pasar a comprender el mundo como diseño o producto cultural humano. Este proceso de desnaturalización podría extenderse a una comprensión más amplia de la forma que tienen de funcionar los movimientos de emancipación en el capitalismo. Muy interesante. Es decir, cabría la posibilidad de realizar un análisis en profundidad de cómo los movimientos feminista, ecologista o movimiento obrero se incorporan e interactúan en el mercado. En efecto, puede resultar de interés estudiar las transformaciones que sufren los movimientos de emancipación cuando entran en contacto con las lógicas del mercado. Cómo pueden sus discursos o prácticas llegar a ser convertidas en mercancías o en identidades comercializables. Una conclusión aventurada a este respecto podría estribar en cómo el mercado necesita producir y comerciar con mercancías estables. Esto es, con identidades o representaciones naturales y no construidas por los humanos. De este modo resulta más sencillo tanto de definir una mercancía como de encuadrar al consumidor. Resulta más sencillo tanto definir una mercancía como encuadrar al consumidor. Y así lograr una identificación que haga posible la relación de compra-venta. Como decimos, los nichos de mercado se nutren de individuos clasificados por identidades naturales, que vienen de suyo y que son inmutables, como por ejemplo los perfumes para hombres o la ropa para mujeres. Se podría analizar si los discursos de movimientos emancipatorios como el feminismo, que en sus postulados propugnan la desnaturalización de los roles de género, son capturados por el mercado, para construir otro nicho de mercado basado en identidades naturales. Que exista la mujer como identidad naturalizada supone, además del sujeto político del movimiento feminista, una identidad consumista a la que vender productos y modos de vida que le hagan seguir siendo lo que es, una mujer natural. En este sentido, el feminismo radical, es decir, la tradición que asume la realidad natural del sexo biológico como la raíz de la opresión y desigualdad de género sobre las mujeres, no estaría llevando a cabo un proceso total de desnaturalización. Este feminismo sigue asumiendo la existencia natural del sexo como algo dado, sobre lo que, posteriormente en la sociedad, se aprenden patrones de comportamiento desiguales. Según venimos suponiendo, este discurso sería altamente susceptible de ser sustraído por los mercados neoliberales. Esta misma lógica podemos observarla con la ecología política. Una parte del discurso de emancipación del ecologismo parte de una representación de la naturaleza pura, prediscursiva y natural, por lo que se ha logrado captar el foco del capital, dando lugar a una suerte de capitalismo verde. En efecto, la lógica capitalista ha logrado reabsorber el discurso ecologista para reinventarse y teñirse de un color que despierta moralidad y buenas intenciones. Desde las pajitas de Starbucks reciclables, una nueva línea de zapatillas Nike eco-friendly, la producción en masa de coches Tesla eléctricos, hasta la producción sostenible de la Agenda 2030, el mercado ha logrado volver el ecologismo un asunto de consumo y no uno de cambio en las formas de producción. De nuevo, la facilidad por la que discursos como el feminismo o el ecologismo son aprovechados intencionalmente por las lógicas del mercado viene determinado por las representaciones naturales del asunto en cuestión. Estaríamos entonces planteando una doble tarea a este respecto. En primer lugar, se debe analizar las raíces y motivos por los que se producen representaciones naturales, haciendo una recopilación y análisis de las diversas tecnologías de producción que las hacen posibles. Por ejemplo, el feminismo queer se ha encargado de analizar las categorías de sexo como una tecnología producida por el discurso médico y biológico del siglo XIX, para lograr que se asuma como una realidad natural prediscursiva. Autoras como Judith Butler o Paul B. Preciado han propuesto desnaturalizar la realidad del sexo y pasar a comprenderlo como una parte del género, esto es, como una parte de la interpretación cultural de los cuerpos. Así pues, el sexo sería en realidad una representación política y no natural,
Es decir, habría sido producida por una serie de tecnologías de producción biológicas y médicas. Estas tecnologías se hallan en manos de ciertos propietarios que tienen el interés de legitimar el propio sistema que les ha permitido ser productores de dicha representación natural. Es por ello fundamental que el ecologismo político realice esta misma tarea que el feminismo queer lleva años trazando, pero en su caso revelando el carácter construido de la representación hegemónica como fuente de recursos. Que la naturaleza se comprenda como lugar de donde extraer recursos para la reproducción de la especie humana no es algo que venga de suyo, sino que es una representación humana de un momento histórico concreto, solo que se ha logrado poco a poco naturalizarse debido a diferentes tecnologías de producción como el arte o la ciencia. La tarea que se nos presenta a continuación es pues clara, a la par que ambiciosa, a saber, transformar esta representación de la naturaleza por otra, la del lugar de habitabilidad, pero poniendo atención en no construirla como otra representación natural, pues como se ha advertido, ello podría suscitar el interés del mercado para construir otro nicho de consumo y venta. Debemos entonces asumir el carácter construido, atravesado por lo cultural de las propias naturalezas locales y comprendernos dentro de ellas y viceversa. No se trata, como decimos, de salvar las naturalezas locales, sino de dejar de comprendernos fuera de una naturaleza pura, de asumir el carácter cyborg de la realidad en su totalidad. La segunda tarea, que continúa a este primer análisis de las raíces de las representaciones naturales a través de las tecnologías de producción, pasaría por lograr realizar una socialización de las tecnologías de producción. La razón fundamental por la que las tecnologías producen representaciones naturales, y por tanto caben en la lógica capitalista, es debido a la visión moderna de los propietarios que las detentan. En su mayoría, los propietarios de tecnologías no son individuos concretos, sino grupos de investigación, tendencias científicas o movimientos artísticos. Esta visión moderna mantiene la idea surgida de la mano de pensadores como Bacon durante los siglos XVII y XVIII de que la naturaleza está ahí para ser explotada y dominada. Cita: la naturaleza queda reducida a simple objeto, a fuente de recursos, lo que abrirá paso a la mentalidad industrialista depredadora, que ve al hombre dependiente solo de la civilización, pero no de la tierra. Es esencial, por tanto, dejar de lado esta representación, socializando la propiedad de las tecnologías que las producen, para que pueda desnaturalizarse finalmente el concepto de naturaleza. Esta es la propuesta que realiza Preciado en el ámbito del género. Es decir, que no sea el Estado el que determine la realidad sexual de los cuerpos, pues ello da por sentado cierta forma natural del sexo, sino los mismos cuerpos a través de una autogestión de la sexualidad. Solo de esta forma podría ser el sexo comprendido como una representación política, pues ya no sería una realidad estanca, definida por la ciencia o el Estado, sino resultado de procesos farmacológicos, performatividades o prótesis aplicadas al propio cuerpo gracias al avance tecnológico. No seríamos hombres o mujeres por y para siempre, sino que la identidad sexual se comprendería política, construida, producida desde el cuerpo que la performa. Un análisis acerca del impacto de la socialización de las tecnologías productivas sobre el plano ecológico sería el que cabría realizar en un estudio de mayor envergadura. Quizá una forma de acercarse a ello sería a través de conceptos como capitaloceno, ecosocialismo o ecofeminismo, de la mano de lecturas como Donna Haraway o el mismo Preciado que anteriormente mencionábamos. Haraway plantea que la nueva narrativa que hay que inventar se debe oponer al falogocentrismo que naturaliza la desigualdad con dicotomías opresivas, y no ha de tener intención de ser un saber objetivo, sino político. Sea como fuere, este asunto tratado es de rabiosa actualidad al combinar asuntos sociológicos, filosóficos y científicos de última aparición, y así lo demuestra la amplia bibliografía encontrada al respecto. Y hasta aquí el trabajo de la asignatura.